Semilla, fuerza y promesa que cuaja la esperanza. Un despertar violento e invisible, mágico y real. Calor y tiempo, paciencia, tiempo para ser. Transformaciones, raíces, ramas, ásperas cortezas, tiernos tallos, color y formas de otoños e inviernos, savia y color de primaveras y veranos. Capilla San José, Parroquia San José, ya se veía tu luz, un lugarcito, muros nuevos, alguna planta, un tronco por altar y tu Señor en un sagrario simple. Contigo está la sabiduría que conoce tus obras y que estaba presente cuando tú hacías el mundo. Ella sabe lo que es agradable a tus ojos y lo que es conforme a tus mandamientos. Envíala desde los santos cielos, mándala desde tu trono glorioso, para que ella trabaje a mi lado y yo conozca lo que es de tu agrado. Así ella, que lo sabe y lo comprende todo, me guiará atinadamente en mis empresas y me protegerá con su gloria. Entonces mis obras te agradarán, yo gobernaré a tu pueblo con justicia y seré digno del trono de mi Padre. Transcurría el año 1976, cuando varias familias, entre ellas Biondi, Conforte, Ibáñez y Especia, Folmer y Giraudo, Bustamante, Pitra y Barrigó, Boquite, la abuelita Amanda y otros, empiezan a dar forma a una idea que se agiganta en el corazón de cada uno, una nueva parroquia. Y este tiempo, como todos los comienzos, tienen la magia que se contagia en ideas y proyectos, que se van haciendo realidad por la generosidad hecha brazos, tiempo, reuniones, rifas, donaciones y rezos. Un grupo que casi sin pensarlo se entrama en una oración constante. Hace más de 25 años, un grupo de vecinos del barrio de La Cuesta, en el ánimo de formar un grupo evangelizador, nos reuníamos a rezar el rosario, a leer el evangelio. El punto de encuentro era el domicilio de la familia Conforti. De allí comenzamos a soñar con formar una comunidad y de allí surge una idea aventurada, el construir una capilla. ¿Una capilla? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con qué? Sin nada, solo con las ganas de hacer y de trabajar, de un grupo de personas que quería llegar a tener un lugar para nuestra comunidad. Y no podía ser de otra manera. Las raíces de esta comunidad las pusieron estos hermanos y amigos. Así, el 25 de mayo de 1976 los reunirá el primer asado, y allí se programaría el primer locro, que se haría realidad el 9 de julio en el local de Tito Bedovato. Estas aparentes casualidades de convocarse los días de la patria serían, junto al estilo de la mesa, la comida y la alegría, el segundo pilar que orientará las acciones de un evangelio vivido desde y en la vida de todos los días con un compromiso real con la sociedad. El 28 de noviembre, con las últimas flores de la primavera de 1976, se coloca la piedra fundamental del templo, simbolizando la fuerza con la que se iniciaba la comunidad y el deseo de proyectarse y sostenerse en el tiempo. Desde los comienzos, junto a los pioneros, aparecieron los jóvenes, con un fuerte protagonismo y marcarían un tercer signo de identidad. Jóvenes con valores, ideas, proyectos y acciones. Jóvenes con vocación misionera y un fuerte compromiso. Nos pusimos manos a la obra. Nos faltaba lo más importante, el terreno. Conseguirlo era nuestro primer gran desafío. Entonces nos quisieron donar uno cerca de Tanti, era muy lejos. Entonces se visita a don Pedro Casano solicitándole un terreno en el barrio La Cuesta para construir nuestra capilla, quien generosamente nos dona uno. Nos pusimos a trabajar, a limpiar,
y en una ceremonia muy emotiva colocamos nuestra piedra fundamental. ¿Qué logro el nuestro? Pero, oh sorpresa, se acerca un señor reclamando que en su terreno construirían una capilla. Grave error. Entonces don Pedro Casano nos confirma que el terreno no era ese, era otro sobre la calle Santa Fe. A trabajar de nuevo, a limpiar, y procedemos a trasladar nuestra piedra fundamental. Nosotros continuamos soñando y comenzamos con lo más importante, que era recaudar fondos. Llegan así los asados, las polladas, los locros. Íbamos casa en casa, negocio por negocio, solicitando colaboración para lograr nuestro objetivo. Pero por supuesto, ante la pregunta de toda la gente, ¿van a construir unas capillas?, nos decían. Sí, comenzaremos por un dispensario, era nuestra respuesta, donde es hoy la Secretaría Parroquial. De la parroquia Nuestra Señora del Carmen detectan problemas en la cantera de la Juanita y comienzan a trabajar. Lo hacen también en San Nicolás y se suman a la comisión pro templo y dispensario. Casi sin pensarlo, las ramas de esos árboles van extendiendo su frescura sobre todo el barrio, y las primeras procesiones son manifestaciones de ello. Primera procesión con la imagen de San José regalada por el padre Marcelino Juan. En marzo de 1977 ya se contaba con el dinero para comenzar las obras, y en solo 2 años se había construido 2 cuerpos del edificio, la casa parroquial y dispensario. El 19 de marzo de 1978 se celebra la fiesta de San José y se bendice el proyecto del dispensario San Pedro. Este no llegó a ser por causas ajenas a la voluntad de los vecinos. El proyecto parroquia siguió adelante. La celebración de la Navidad de ese año convocará por primera vez a los vecinos del barrio en la Plaza del Bombero. En ese momento acompañaba a la comunidad el padre Maidana, entonces vicario de la parroquia del Carmen. El diálogo, la puesta en común, la opinión, serían también el signo del estilo participativo que caracterizaría a esta comunidad cristiana. Es así que en agosto de 1978 se realiza en San Esteban el primer encuentro Amistad de niños y jóvenes que se preparan para recibir el sacramento de la confirmación. Los jóvenes fueron quienes cada año le imprimieron a la liturgia su sello de compromiso y renovación. Ellos mostraron la pasión de Cristo por las calles de la ciudad. Y llega el momento, a la comunidad viva y creciente, de recibir de las autoridades eclesiásticas el reconocimiento formal. El 17 de junio de 1979, el arzobispo, Monseñor Raúl Francisco Primatesta, decidió la creación de la parroquia. Nuestro primer párroco fue el padre Víctor Hacha. Hace 24 años, yo después de un breve periodo de estadía en Buenos Aires tenía que, volver a tener algún lugar aquí en la Arquidiócesis de Córdoba, y hablando con el arzobispo de qué lugar podría ocupar en la diócesis, me ofrece venir a Carlos Paz. Para mí fue una idea un poco feliz porque yo antes había estado siempre como sacerdote en barrios de la ciudad de Córdoba y esa era un poco mi idea de futuro. Pero el arzobispo insistió, de manera que vine a ver el lugar que me ofrecían y me encuentro con que había aquí una parroquia que un decreto del arzobispo había constituido como parroquia, pero que todavía no funcionaba propiamente como tal. Había un gran terreno, una estructura de hormigón para un futuro salón y una muy pequeña casita. Y eso era la parroquia San José,
se decía el barrio La Cuesta, aunque propiamente el barrio donde estaba ubicado es Las Vertientes. Y comenzó aquella parroquia con ese pequeño grupo de personas, realmente hermosísima gente que trabajaba con un gran entusiasmo para hacer que esto, que era por entonces más que una realidad, un proyecto, pudiera llegar a ser realidad. Matrimonios, personas mayores y un grupo muy entusiasta de jóvenes. Se empezó a construir un salón, que fue nuestro primer ámbito para celebrar después de lo improvisado del comienzo. Se construyeron grupos de la parroquia, comenzamos con la catequesis familiar, con un grupo entusiasta de matrimonios que se prendió con esta idea de que la familia, de que los padres fueran los educadores de la fe de los hijos. En el ámbito de los barrios de nuestra parroquia no había sectores carenciados o necesitados, pero sí lo había en zonas periféricas del territorio parroquial, caminando hacia el lago y luego en los pueblitos vecinos de San Nicolás y de Punta del Agua, mucha gente con necesidades, carencias, los problemas de la pobreza. Y también este fue otro acento y otro aspecto fuerte de nuestro trabajo. Sin duda hay que mencionar las cosas duras que también tuvimos que afrontar, dificultades económicas, materiales, dificultades para encarar los proyectos, porque bueno, cuando uno trabaja con la gente tiene también sus situaciones, sus problemas, sus dificultades, y esto tenía eco dentro de la comunidad parroquial, dentro del ámbito de los que estaban comprometidos en las diversas tareas. En todos estos años, desde entonces y hasta el presente de la parroquia, siempre el párroco, el sacerdote tuvo, digamos, la presencia y la tarea muy comprometida y significativa del Consejo Pastoral Parroquial, que, bueno, con distintos miembros fue siempre un poco pensando el presente y el futuro de la parroquia. Otros sacerdotes lo sucedieron, distintos, cada cual con su carisma, todos muy próximos, hermanos y amigos, fieles a su vocación de guiar esta comunidad por los caminos de la fe. Y así recordamos al padre Horacio Álvarez, designado párroco el 21 de abril de 1997. El padre Hugo Carrillo, designado párroco el 15 de agosto de 1999. Y el padre Eduardo Córdoba, designado párroco el 7 de febrero del 2003. Otros sacerdotes colaboraron: Mario Otonelo, Javier Ladrón de Guevara, Daniel Nardini, Hugo Sosa, Dardo Ortiz y muchos seminaristas y diáconos. También llegó el momento de diseñar una organización para las ya tantas ramas vivas de la comunidad. Con ese fin nacieron los encuentros asambleas, en Las Jarillas, Tanti, Cabalango, en el convento de los franciscanos y las jornadas pastorales 2003-2004. El lugar bullía por todos los rincones de ideas, acciones y personas con deseos de darles vida y crecimiento. Un lugarcito empezó siendo el privilegiado y fue la salita donde se instaló la primera capilla. Pronto, muy pronto, quedaría chica, y es así que en 1981 en el salón se inauguraron el altar y la cruz. El altar, que sería el corazón de nuestro Dios, hecho regazo para recibir las ofrendas de todos, para bendecir la vida, el amor, para aceptar la partida de nuestros muertos y para celebrar las Pascuas y las Navidades. Y desde los signos de la fe, de Dios presente entre nosotros, se fueron armando las redes de las tareas parroquiales.
Las personas que se fueron sumando al proyecto comunitario comenzaron a preocuparse por la catequesis, los jóvenes, los más necesitados, la liturgia. Y desde las primeras comuniones en 1981 en el salón y las primeras confirmaciones, estas escenas de familia creyente, creciendo juntos, se repitieron año tras año. Nuestra comunidad optó fuertemente por la catequesis familiar y esto también marcó nuestra identidad. Catequesis familiar fue para mí un regalo, uno de tantos que nos va dando Dios a lo largo de la vida. Este regalo vino desde la parroquia San José y como todo regalo, primero hubo que sacarle la cintita, el moñito, después el papel, para poder dilucidar poco a poco de qué se trataba este obsequio. Teníamos algunos antecedentes, nada más y nada menos que Vaticano II, Evangelii Nuntiandi, Directorio Catequístico General y otros tantos documentos donde nos basamos para plasmar lo que es la catequesis familiar. En nuestra parroquia la propuesta de catequesis familiar la trajo el padre Víctor Hacha, que vino a hacer realidad lo que dice Vaticano II sobre esto de educar en la fe. Dice que los primeros educadores de la fe de sus hijos son los padres y que los sacerdotes, catequistas y religiosos tienen un papel de colaboradores. Entonces acá los padres son protagonistas en esto de transmitir la fe a sus hijos. El objetivo de la catequesis familiar es integrar a la familia en este proceso de conversión permanente. La catequesis familiar siempre fue una respuesta a la problemática vital del hombre, ¿no? Y siempre trató de adaptarse a esta problemática. Continué siempre y con varios matrimonios de mi época y de la edad de nuestros hijos, siempre en la catequesis. Siempre también con ganas de renovar y justo en esos años anteriores, o sea que hace un poquito más de 10 años, el padre Víctor junto con la catequesis, toda la gente que elabora la catequesis familiar de la parroquia, Inés y varios otros, nos convocan incluso para ir renovando algunas cositas del catecismo que se utilizaba. En esa época estábamos, yo creo que mis hermanas y marido y primos, Sergio, Albertito, y ya el padre Víctor como invitándonos a esto de la catequesis o de sábado, de coordinación de padres. Entonces ahí ya nos toman como esta parte de renovación de las catequesis. Lo mismo continuamos con el mismo material y ahora en este último tiempo, si se puede decir este último año, y con la presencia del nuevo sacerdote, con muchas más ganas de renovar. Y estaba siempre presente la idea y el compromiso de la catequesis permanente, y así surgió el grupo Alegría, Antorcha, Jóvenes. Daniel y yo empezamos a venir a la parroquia San José por la catequesis familiar para el más grande de nuestros hijos, para Santiago, que nos pareció una opción muy interesante. Cuando él terminaba su catequesis y tomó su primera comunión, nos invitó Eva Calamita para que compartiéramos con el Grupo Alegría. El Grupo Alegría estaba dirigido en ese momento por Alicia y Chiche, Eva y Pablo. Y bueno, nos gustó la idea y de esta manera compartimos muchos años. Por allí con un grupo de matrimonios o con otro, pero fue una experiencia realmente lindísima. La finalidad del Grupo Alegría era la de que el chico tuviera una continuidad en la parroquia, que siguiera creciendo en la fe, pero además, por la edad de ellos, que se afianzara en la parroquia como parte de su vida. Entonces nos reuníamos todos los sábados y teníamos una parte de catequesis,
distintos temas, se leía la Biblia siempre, y después jugábamos. En una época posterior, el padre Víctor nos ofreció el que tuviéramos la misa con los chicos como final del sábado, y bueno, fue muy interesante. Los chicos la preparaban, ayudaban a prepararla, le ayudaban al sacerdote, eran charladas, entonces ellos se sentían muy bien con esas misas. Y finalmente coronaba el año el campamento. Me gustaría contarle a la gente lo que significó para mi marido y para mí el grupo Antorcha, porque el grupo se da en un tiempo fuerte para nosotros, porque nosotros estábamos recién casados, nos conocimos en esta parroquia y bueno, acá nacieron mis dos chiquitos justo cuando estábamos iniciando el grupo Antorcha. Y esto fue muy significativo, porque en la parroquia se vivía de una manera diferente la catequesis. La propuesta era, como de alguna manera ya se venía viendo en la iglesia, ¿no?, esta catequesis permanente. La idea surge de que los chicos tomen la comunión, pero que no se vayan de la parroquia. Había grupos de niños, habría grupo de adolescentes y habría grupo de jóvenes, pero había una etapa que no estaba cubierta. De alguna manera este grupo pretendía eso, hacer que los chicos se quedaran en la parroquia y se fueran preparando para la confirmación. Y Antorcha, el nombre, tenía todo un significado. Por la luz que transmite una antorcha, que tiene que ser llevada en alto. Los chicos los llevaban con mucho entusiasmo. Cuando tenía 17 años, el padre Heriberto Maidana me convocó junto a otros jóvenes que estábamos en la parroquia Nuestra Señora del Carmen a que le ayudáramos a conformar un grupo en una incipiente parroquia que se iba a comenzar a construir en el barrio La Cuesta, la parroquia San José. Cuando comenzamos, en aquel momento no éramos muy conscientes de lo que hacíamos, simplemente dijimos que sí y nos lanzamos a una aventura absolutamente desconocida para nosotros. Pero en aquel momento, cuando nos lanzamos a la calle, casa por casa, para invitar a los chicos de ese barrio a conformar el grupo, yo me di cuenta que ahí era como que en mi vida comenzaba a ponerse en movimiento algunas cosas. Es como que yo me empezaba a poner en movimiento. Estaba quieta, producto de no saber qué hacer por la edad que tenía, pero ahí es como que comenzó mi caminar y mi evolución como persona. Y el árbol crecía fuerte y vigoroso, siempre con brotes nuevos. El movimiento de jóvenes llegó a ser un espacio muy importante de reflexión y compromiso, llegando a ser muy numeroso por los años 1990. Grupo de jóvenes de ayer y de hoy que le dieron y le dan a nuestra comunidad autenticidad, compromiso, frescura, energía. Para mí estar en la parroquia es un gran honor porque somos conscientes de que estamos enseñándole a los chicos sus primeras aproximaciones a Jesús y a Dios, y bueno, nos honra mucho esta experiencia en nosotros. Para mí la parroquia fue una experiencia linda y es una experiencia linda porque antes que nada es algo que yo elijo hacer y es algo que a mí me gusta hacer y por algo lo hago, nadie me obliga. Y es un lugar donde vos vas y no tenés que estar preocupándote por lo que piensan, por cómo estás vestido, por cómo caminas, sino que es un lugar donde todos son iguales sin ser una secta y donde vos te podés sentir bien con vos y te sentís bien con los demás y terminás sintiéndote vos bien porque a la vez de estar haciendo algo bueno sin tener que estar rezando toda la tarde, la estás pasando bien, te estás divirtiendo con amigos, porque son amigos con todas las letras, porque al fin de cuentas cuando los necesitas están. Es mi vida, me encanta ir ahí, siento que realmente me ayuda, me siento bien con lo que hago. Lo hago por placer, siento que le hago bien a los demás y es lo que me dio lo que nadie, no pude encontrar antes en ningún grupo de amigos o en el colegio, lo encontré ahí.
Dar lo necesario a los pobres es devolverle a ellos lo debido, no es beneficencia. Es el pago de una deuda de justicia y no la satisfacción de una obra de misericordia. Muchos hermanos enfermos y los desposeídos, sin trabajo, con problemas para conseguir lo mínimo para vivir, encontraron en ese lugar, desde sus comienzos, una respuesta a sus necesidades. Muchas veces no fue suficiente, ni el compromiso, ni las acciones, ni las cosas que se pudieron brindar. Pero hubo búsquedas, se sumaron generosidades y esfuerzos, y los intentos de vivir la caridad que nos propone Cristo encontraron su forma en los grupos de pastoral social y Cáritas. La luz del Evangelio se expandió con sencillez, en forma que los grupos fueron creando con lucidez y trabajo. Así surgieron, desde las homilías y desde las reflexiones de sacerdotes y laicos, charlas, debates, conferencias, cartillas y mensajes, que acompañaron los tiempos litúrgicos y la comprensión cristiana de la realidad personal, familiar y social. Las gacetillas tomaron forma de revistas y, compartiendo caminos, se hizo realidad durante varios años y su publicación se extendió a todos los hogares del barrio y la ciudad, llevando el mensaje evangélico y el anhelo de conocernos. Con el esfuerzo de todos, el templo estaba casi terminado. Un momento significativo para la vida de la comunidad fue la consagración del altar, el 4 de junio de 1989. Presidió esta celebración el obispo Monseñor Primatesta. Nuevo altar, un desafío para seguir creciendo, en la unidad, en el servicio, en la vida, con Cristo y la salvación de su pueblo. Los espacios iban quedando chicos. Se hacía prioritario para los encuentros de niños, jóvenes y adultos. Esta necesidad empezó a encontrar respuesta en 1998, cuando se inició la construcción de los salones que se concluyeron a fines del año 2003. Todo este caminar acompañado por la liturgia, creativa, viva, culmen y fuente de vida comunitaria, bautismos, homilías, confirmaciones, ordenación sacerdotal, la conversión de hermanos y amigos, visita a los enfermos y geriátricos, celebraciones. También el espíritu misionero tomó forma en el grupo de misión. El grupo de misioneros de la parroquia San José nace a finales del año 2001. Movidos por el Espíritu Santo, podríamos decirlo así, un grupo de laicos que habíamos culminado los talleres de oración y vida del Padre Ignacio Larrañaga, sentimos la necesidad de compartir con nuestros hermanos todas estas inquietudes que llevábamos dentro. No éramos mucho, hasta el día de hoy seguimos siendo nada más que 8 personas, pero que salimos igual que los apóstoles, de 2 en 2, tratando de buscar aquellas familias que no están integradas a la comunidad. Con la excusa de llevar la imagen de la Sagrada Familia, nos metemos en estos hogares y con ellos compartimos un ratito de oración, una reflexión de la palabra y tratamos de acercarlos a esta comunidad.